Winston Churchill es para muchos el político arquetípico del siglo XX en el mundo occidental. Un personaje multifacético que vivió a pleno sus 90 años de vida. Militar, periodista, corresponsal de guerra, pintor, historiador, escritor y además, como primer ministro británico, defendió con sangre, sudor y lágrimas a su país de la amenaza de la Alemania nazi. Además, gustaba de disfrutar a pleno la vida. Bienvenidos al capítulo 6 de ¿Quién es?, dedicado a la vida y obra de Winston Churchill. Nació en el seno de una familia aristocrática de duques. Su padre, Lord Ranulph Churchill, fue un político carismático y ministro de Hacienda del Reino Unido. Su madre, Jenny Jerome, era de origen estadounidense e hija de un afamado multimillonario. La niñez de Churchill transcurrió en internados escolares. Siendo un joven oficial del ejército, entró en acción en la India británica, en Sudán, en la Segunda Guerra de los Boers. Ganó fama como corresponsal de guerra y con los libros que escribió sobre sus campañas durante su juventud. Veamos ahora esta biografía de Paul Johnson, que se llama Héroes. Dice Paul Johnson sobre Churchill. Churchill construyó muros, hizo lagos, pintó alrededor de 1 millar de lienzos, dio miles de discursos por todo el mundo, algunos de ellos los más bellos jamás pronunciados, y dominó el arte de la radiodifusión de una forma jamás superada. Es el único miembro de la Cámara de los Comunes que, tras sentarse en el gabinete ministerial, estuvo al mando de un batallón de infantería en acción. También sobrevivió a un buen número de crisis personales y políticas muy graves. Desde la más temprana juventud, yo había cavilado sobre soldados y guerras, y con frecuencia en sueños me había imaginado la sensación que debía experimentar al entrar en fuego por primera vez. En mi mente juvenil me parecía que habría de ser una experiencia intensa e inmensa el oír a todos lados el silbido de las balas y de momento en momento jugar al azar con la muerte y las heridas. Además, ahora que yo había asumido en esa materia obligaciones profesionales, pensé que podía también hacer un ensayo privado, un viaje de prueba secreto, para asegurarme de que esa emoción del primer fuego no estaba en desacuerdo con mi temperamento. De inmediato decidimos matar a uno primero, antes de atacar al otro. A esa distancia, parece fácil acertarle un blanco tan grande. El ojo del animal, no obstante, es pequeño, disparé yo. El ruido sordo de una bala que golpea con el impacto de más de 1 tonelada, desgarrando piel, músculos y huesos en la tremenda fuerza de la cordita, resonó con toda claridad. El enorme rinoceronte dio un salto, se volvió tambaleándose en la dirección del sonoro estallido y acto seguido emprendió un peculiar trote hacia nosotros, casi tan veloz como el galope de un caballo, moviéndose con una agilidad sorprendente en un animal tan grande y guiado por un propósito inequívoco. Resulta impresionante el efecto psicológico que provoca un adversario así avanzando. De inmediato disparamos todos. La voluminosa bestia continuó aproximándose como si fuese invulnerable, como una máquina
o una especie de barcaza impermeable a las balas e insensible al dolor y al miedo. 30 segundos más y se derrumbará. Un intangible velo parece alzarse en el cerebro, revelando una imagen mental, extrañamente iluminada y a la vez inmóvil, donde los objetos adquieren nuevos valores y una simple mancha de hierba blanca a lo lejos, a 4 o 5 yardas de distancia, parece poseer un oculto significado. Ese es el preciso instante, cuando aún quedan las 2 últimas balas antes de agotar todos los recursos de la civilización en que se debe disparar. España había enviado 80.000 hombres a Cuba para detener los aprestos revolucionarios e independentistas en Cuba. Churchill pertenecía entonces al 4º Batallón de Husares, y ese conflicto armado era la excusa para salir de la pasividad de su vida en Londres. Gracias a sus influencias, Churchill pudo viajar a Cuba. En noviembre de 1895 se embarcó para Nueva York y de allí hacia La Habana. Un viaje en el que evocó al narrador inglés Robert Louis Stevenson y su novela épica La Isla del Tesoro. Sí, esa isla que estaba perdida en el mar al sur de Cuba y era un refugio de piratas, de bucaneros, de traficantes de esclavos, de ladrones de tesoros, de pendencieros que asolaban las costas de las Antillas y el Caribe. En su libro Mi primera juventud hay justamente un capítulo dedicado a su experiencia cubana. La paz en la que la humanidad venía languideciendo desde hacía tantos años solo había sido perturbada en un punto del planeta. La interminable lucha de guerrillas entre los españoles y los insurrectos cubanos, se decía, iba a entrar en una fase más decisiva. Los hombres de esta generación exhausta, embrutecida, mutilada y fastidiada por la guerra, no pueden comprender la deliciosa, aunque trémula emoción, con que unos jóvenes oficiales británicos, criados en largos años de paz, se aproximaban por primera vez a un verdadero teatro de operaciones. Cuando a la luz poco clara de las primeras horas de la mañana vi las costas de Cuba dibujarse en el azul intenso del horizonte, tuve la impresión de viajar en el barco del capitán Silver y tener delante de mí la isla del tesoro. Cuba es una isla encantadora. Con razón la llamaban los españoles la perla de las Antillas. No conocíamos las cualidades de nuestros amigos ni la de nuestros enemigos. Nada teníamos que ver con sus querellas. Excepto para defendernos, no podíamos tomar parte en los combates. Pero nos dábamos cuenta de que ese era el gran momento de nuestra vida, en efecto, uno de los mejores por los que he atravesado. Puede llamarse locura, viajar miles de millas disponiendo de poco dinero y levantarse a las 4 de la mañana con la ilusión de participar en un combate, en compañía de extranjeros. Es evidentemente una cosa poco lógica. España se desangrará frente a un enemigo armado, con un cuchillo terrible llamado machete, y ver así a los desgraciados que se consideraban los españoles ante la idea de ser expulsados de su hermosa perla de las Antillas, y sentí lástima por ello. No solo hubo aventura cubana en la vida de Churchill, también tuvo experiencias en la India y en el África, primero como militar y luego como corresponsal de guerra. De esta última etapa se desprende una anécdota que lo convirtió en ícono y héroe. Los primeros disparos de la Guerra de los Bóers sonaron en Sudáfrica el 12 de octubre de 1899. Ese mismo día, Winston Churchill, acreditado como corresponsal de guerra para el Morning Post, zarpó rumbo a Ciudad del Cabo. Churchill envió durante los 8 meses siguientes Crónicas de Guerra, que más tarde se imprimieron en Inglaterra en 2 volúmenes titulados De Londres a Ladysmith vía Pretoria y La marcha de Ian Hamilton. Luis Conde Salazar escribió en Despachos de un corresponsal. En 1899, Churchill, con apenas 25 años, se embarca en el Dunnottar Castle rumbo a Ciudad del Cabo. El inquieto Churchill había abandonado meses antes el cargo de oficial del ejército después de haber participado en diversas campañas, entre ellas la de Sudán, tras la cual publicó The River Man con cierto éxito. Pero sus miras, además de la literatura, estaban puestas en la política. Después de fracasar en su primer asalto a la vida pública como candidato conservador al Parlamento, por la ciudad obrera de Oldham, fue contratado por el periódico Morning Post para cubrir el conflicto sudafricano como corresponsal bélico. El fruto de su trabajo como reportero entre noviembre de 1899 y julio de 1900
Se publicaría en De Londres a Ladysmith vía Pretoria y La marcha de Ian Hamilton, ambos con una buena aceptación por parte de los lectores. No es de extrañar, puesto que el joven Churchill se había labrado ya una cierta reputación como escritor. Además poseía amplios conocimientos de la historia y el arte de la guerra, así como nociones de estrategia militar. Pero fue un acontecimiento, no exento de controversia, lo que le catapultó a la fama. Cuando Churchill llega a Sudáfrica, Pretoria está en manos de las tropas Boers y la ciudad de Ladysmith, en la provincia de Natal, está sitiada. En su deseo de entrar al trapo cuanto antes, se dirige en un tren blindado, pero el convoy es atacado por los Afrikaners. Churchill inesperadamente toma el mando de las operaciones de defensa, pero es hecho prisionero. Enviado a Pretoria y tratado como un oficial de combate al haber participado activamente en aquella lucha. Durante un mes urde un plan de huida, no sin dejar escrito un magnífico relato del cautiverio. Por fin, Churchill se da a la fuga dejando atrás a su compañero, el teniente Aylmer Haldane, en lo que parece más una negativa de este que un acto de mala fe de aquel. El caso es que tras 9 días de acoso, noticias contradictorias y recompensas por su captura, y después de recorrer 500 kilómetros, el corresponsal soldado llega a la colonia portuguesa de Lourenço Marques, donde es recibido como un héroe. La noticia de su hazaña corre como la pólvora. Churchill es ahora un tipo popular. De vuelta al frente, y con la libertad de acción que otorgan los actos heroicos, este hombre destinado a escribir páginas fundamentales de la historia del siglo XX se convertía, según sus propias palabras, en el estratega aficionado más malévolo que puede encontrarse en esta época, utilizando como arma un sarcasmo muy british contra la inoperancia de algunos altos cargos del ejército británico. En 1901, y ya de regreso a Inglaterra, Churchill comenzaba su carrera política como diputado parlamentario tras ganar las elecciones en Oldham y cruzaba, arrogante, el pasillo de la Cámara. Es el único primer ministro británico que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Sacó provecho de sus posiciones políticas para escribir 2 obras monumentales. Uno, La crisis mundial, que es la historia de la Primera Guerra Mundial. Lo vemos aquí en esta monumental obra de 1000 páginas, y esta es apenas una edición de bolsillo. Se editó en ese entonces en 6 volúmenes. Luego escribió otros 6 volúmenes de la Segunda Crisis Mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi. La obra literaria de Churchill es profusa y abarca todo tipo de géneros: autobiográficos, diarios de campaña, obras historiográficas. Fíjense cómo Churchill se refería a su formación. Dice así, a su historia de vida, a por qué terminó forjando una carrera literaria al margen de otras aristas de su vida, como la de militar, como la de periodista, en la de escritor. Dice así: algunos de mis primos, quienes habían tenido la gran ventaja de recibir una educación universitaria, solían burlarse de mí mediante argumentos que probaban que nada existe excepto aquello en lo que pensamos. Yo siempre me apoyé en el siguiente argumento que concebí para mí mismo hace muchos años. Aquí está el gran sol, delante de nosotros, al parecer sin ningún otro fundamento que nuestros sentidos. Pero por fortuna existe un método
además de nuestros sentidos físicos para probar la realidad del Sol. Los astrónomos predicen por medio de las matemáticas y la razón pura que un punto negro cruzará el Sol cierto día. Lo miras y el sentido de la vista te dice inmediatamente que sus cálculos están justificados. Hemos adoptado lo que en la cartografía militar se denomina cargar con la cruz. Poseemos un testimonio independiente de la realidad del Sol. Cuando mis amigos metafísicos me dicen que los datos que emplean los astrónomos para un cálculo han tenido que obtenerse necesariamente a través de la evidencia de sus sentidos, les respondo no. Se pueden obtener al menos en teoría, por medio de máquinas calculadoras automáticas que entran en movimiento gracias a la luz que incide sobre ellas sin que sea necesaria la contribución de los sentidos humanos en ninguna de las etapas. Reitero enfáticamente que el Sol es real y que está caliente, de hecho tan caliente como el infierno. Y si los metafísicos lo dudan, deberían ir allí para comprobarlo. A pesar de ser un Tory, un líder, un miembro del Partido Conservador, Churchill tenía mucho orgullo de sus ideas progresistas, pero también era un escéptico y un crítico de la religión. La consideraba una farsa. Su posición era muy transgresora para esa época, esa postura antirreligiosa. Fíjense lo que decía al respecto sobre esta temática que uno de estos días, la fría y brillante luz de la ciencia y la razón refulgirá atravesando las ventanas de las catedrales y saldremos a los campos a buscar a Dios por nosotros mismos. Las grandes leyes de la naturaleza serán comprendidas y nuestro destino y nuestro pasado estarán claros. Entonces podremos prescindir de los juguetes religiosos que han fomentado a su manera el desarrollo de la humanidad. La gente que piensa demasiado en el otro mundo rara vez prospera en este. Que los hombres deben utilizar sus mentes y no acabar con sus dudas mediante placeres sensuales. Que la fe supersticiosa en las naciones rara vez promueve su industria. Que en resumen el catolicismo, todas las religiones si lo prefieren, pero con especial el catolicismo, es un narcótico delicioso. Puede calmar nuestro dolor y ahuyentar nuestras preocupaciones, pero impide nuestro crecimiento y mina nuestra fuerza. When Napoleon lay at Boulogne for a year with his flat-bottom boats and his grand army, he was told by someone, "There are bitter weeds in England." There are certainly a great many more of them since the British Expeditionary Force returned. Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it was subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet,
would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Churchill dejó también para la historia frases que se convirtieron en parte del hablar cotidiano. Por ejemplo, solo prometo sangre, sudor y lágrimas. Al referirse a los pilotos británicos en la defensa del país contra los ataques nazis, dijo: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. O al referirse a una hipotética invasión de las islas, dijo: hace 9 siglos que Gran Bretaña no es invadida. Nunca creyó en las declaraciones de Hitler de que no invadiría Gran Bretaña. Criticaba la política de apaciguamiento con Alemania. Churchill alentó la búsqueda de una gran alianza con Rusia y Francia para frenar el expansionismo nazi. Formó un gobierno de unión nacional, en el que también desempeñó el papel de ministro de Defensa. El pueblo británico lo siguió en su esfuerzo de guerra contra Hitler. Pese a su postura anticomunista, no dudó en buscar la alianza con Stalin. Fue en definitiva el gran forjador de la Gran Alianza entre Estados Unidos, Rusia y el Imperio Británico, que llevó a la victoria a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Otra característica era su voz aguardentosa. Era un gran bebedor de whisky, que utilizaba en las transmisiones de la BBC y que subyugaban a los británicos. The great air battle, which has been in progress over this island for the last few weeks, has recently attained a high intensity. It is too soon to attempt to assign limits either to its scale or to its duration. We must certainly expect that greater efforts will be made by the enemy than any he has put forth. Hostile airfields are still being developed in France and the Low Countries, and the movement of squadrons and material for attacking us is still proceeding. It is quite plain, sir, that Herr Hitler could not admit defeat in his air attack on Great Britain without sustaining most serious injury. If, after all his boastings and blood-curdling threats and lurid accounts trumpeted round the world of the damage he has inflicted, of the vast numbers of our Air Force he has shot down, so he says, with so little loss to himself, if after tales of the panic-stricken British crushed in their holes, cursing the plutocratic parliament which has led them to such a plight, if after all this his whole air onslaught were forced, after a while, tamely to peter out, the Führer's reputation for veracity of statement might be seriously impugned. We may be sure, therefore, that he will continue, as long as he has the strength to do so, and as long as any preoccupation he may have in respect of the Russian Air Force allow him to do so. On the other hand, the conditions and course of the fighting have so far been favorable to us. I told the House 2 months ago that whereas in France our fighter aircraft were wont to inflict a loss of 2 or 3 to 1 upon the Germans, and in the fighting at Dunkirk, which was a kind of no man's land, a loss of about 3 or 4 to 1, we expected that in an attack on this island we should achieve a larger ratio. This has certainly come true. It must also be remembered that all the enemy machines and pilots which are shot down over our island or over the seas which surround it are either destroyed or captured, whereas a considerable proportion of our machines and also of our pilots are saved and soon again, in many cases, come into action. The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.